Río Grande. Ha estado su hijo también compartiendo aquí con nosotros, Jairo, con su esposa y su niña. Bueno, ya creo que no hace falta demasiada presentación, pero es un privilegio y sí queremos agradecer porque, como el apóstol David decía, son tiempos donde parece que hay menos trabajo, pero en realidad hay más trabajo, y lo vemos al apóstol Lucas todos los días transmitiendo en distintos horarios, y él se hizo este espacio para estar con nosotros, para compartir con nosotros este tiempo. Así que, apóstol Lucas, muchísimas gracias por este tiempo, lo valoramos mucho, y aquí estamos para todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros. Pastor Calviño, mucho gusto de saludar. Estoy acomodando un poquito la cámara. Un abrazo para todos los que están conectados y son parte de esta agenda de Dios. Y por supuesto que considero un gran honor ser parte de esta jornada y aportar desde la gracia que Dios me ha dado para la edificación del cuerpo, y de esta manera también sentir la comunión, el calor y el amor de todos ustedes. Y por supuesto recordar cuando estuve allá en su ciudad, y también Jairo, que está conmigo acá, que le voy a pedir que les dé un saludito, está con la mascarilla y todo. Hola a todos. Hola. Hola, no sé si me pueden escuchar, pero saludos. Un abrazo grande, saludos, los amamos. Aquí ayudando a nuestro Padre. Saludos a todo Río Grande, los extrañamos mucho. Y el tema que estamos tratando, me hago parte desde ya, el tema que estamos tratando tiene que ver con la objetividad que deben tener las casas en este tiempo y la familia, el oikos o el vayit en hebreo. Debido a que ya vamos para los 4 meses confinados entre las 4 paredes, algunas ciudades están más complicadas que otras porque están en cuarentena y no pueden salir de sus casas sin un permiso, un salvoconducto, por razones necesarias. Y todo eso nos ha obligado como cuerpo, como pastores, a hacer un replanteo profundo y estructural de la iglesia, no en su naturaleza, aunque sí también nos obliga a conectarnos con la naturaleza divina de la iglesia, pero más que nada la dinámica, cómo hacer iglesia en este tiempo, porque no hubo una previa, no tuvimos un tiempo de entrenamiento, de aprendizaje. Esto irrumpió sin previo aviso y de pronto nos encontramos en esto a nivel planetario. Pero no hay nada que a Dios le sorprenda en absoluto. La iglesia tiene una naturaleza indómita, crece en ambientes hostiles, está hecha para multiplicarse, está hecha para crecer en ambientes donde la iglesia no es valorada ni apreciada. Y yo muchas veces me he dado cuenta que para que lo apostólico se manifieste en todo su esplendor y toda su magnitud, también necesitan replicar los ambientes apostólicos. Y cuando uno le da una miradita a las epístolas, al libro de los Hechos, se da cuenta que la iglesia nunca tuvo paz, ni tampoco tuvo un blindaje de protección como tenemos nosotros todavía en los países de Occidente, que es la protección de la constitución del país. La constitución de Argentina, de Chile, todavía protege a la iglesia de muchas cosas, sino
la maldad, toda la estructura de iniquidad ya habría tomado espacios y violencia contra la iglesia. Así que estamos en un tiempo donde necesitamos fortalecer, necesitamos entender rápidamente cómo es que Dios se está moviendo y el Señor se está manifestando en las casas, en las familias. Tengo algunas cositas acá que quiero compartirles, que hemos vivido, estamos viviendo en este tiempo y que hemos venido desarrollando en estos últimos años, digamos en esta última década. Lo he dicho en algunas ocasiones, quiero repetirlo otra vez. Todo el universo creado por Dios tiene medidas. Nosotros medimos las distancias, los kilómetros. En el espacio medimos las distancias años luz. Medimos la presión atmosférica, medimos los terremotos, medimos la temperatura. Todo el universo es medible de alguna forma. La salvación de Dios tiene una medida, y la medida no es salvar individuos, sino familias. Esa es la medida de la salvación de Dios. Dios siempre ha pensado, cuando habla de la salvación, en familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo vemos como un hilo conductor a través de toda la Escritura, Dios siempre salvando familias. Israel fue salvado por familias. La Pascua se celebró por familias. El carcelero de Filipo fue salvo él y su familia. Cornelio también fue visitado por Pedro y su familia. Así es. Entonces, la medida de la salvación de Dios son familias. La familia es el vientre social de todo. Esos pequeños niños que corren por el patio de alguna casa, son los próximos delincuentes, los próximos narcotraficantes o los próximos hombres importantes en la nación, los próximos pastores, los próximos maestros, dependiendo de ese ambiente social que es la familia. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que la familia es la base de bendición para 1000 generaciones. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero hago misericordia a millares. Entonces, la salvación es la base de bendición para 1000 generaciones. Es bueno recordar que el mundo estuvo 4000 años sin iglesia. La iglesia, tal como la conocemos, tiene apenas 2000 años, pero el mundo estuvo 4000 años sin iglesia. Significa que la familia antecede a la iglesia por 4000 años. Entonces, la importancia de la iglesia en la casa, la importancia de que la iglesia regrese al lugar de donde nunca debió salir, la importancia es de que la iglesia regrese a los ambientes domésticos y por ende la presencia del Señor pueda saturar ese ambiente. Algunos depredadores de la iglesia han sido todos los sustitutos que la iglesia organizacional ha inventado, los sustitutos de Cristo, las jerarquías, la iglesia organizacional o institucional que tiene un liderazgo piramidal, ha sido la humanización de lo divino. La iglesia es divina. Se canceló, se postergó
digamos, por 2000 años, el sacerdocio real de todos los creyentes. Y todos los creyentes, según el diseño de Dios, son sacerdotes reales por decreto divino. Entonces yo tengo la firme convicción de que Dios está recuperando su sacerdocio real. Todas las personas que han nacido de nuevo son sacerdotes reales por asignación divina. Y lo que vamos a ver gradualmente, y creo que esta pandemia ha sido también un empujoncito de Dios para acelerar este proceso, la iglesia templo dependiente, la iglesia que depende del edificio, la iglesia que todo lo realiza en el edificio central y que si quedamos sin edificio prácticamente nos cortan las manos, ¿no? También tenemos la iglesia púlpito dependiente, que depende del púlpito, de todo lo que sucede ahí, y la iglesia dependiente clericalmente, que depende del pastor. Establecemos como una dependencia del hombre, de Dios, y eso hace que el desarrollo individual y de los dones y los talentos sea atrofiado. La iglesia primitiva tenía una característica pedagógica y formativa demasiado efectiva. Ellos no tenían internet, no tenían todas las herramientas que tenemos, pero estaban dedicados a la tarea y lo hacían bien. Cuando ellos nombraban ancianos o líderes, esta gente habían crecido de una manera asombrosa en la vida de Cristo. Ellos tenían crecimiento en vida. En segundo lugar, ellos prestaban un servicio sacrificial a los santos. Ellos servían a Dios aún al costo de sus propias vidas. En tercer lugar, el líder promedio de la iglesia, estoy hablando, no los que sobresalían, sino el promedio de la iglesia, tenían un crecimiento en vida, servían sacrificialmente y trazaban bien la palabra de verdad, trazaban bien los pactos y rendían cuentas. Ellos no tenían problemas para rendir cuentas, así que era una iglesia sujeta. Dicho esto, quiero invitarles para leer un pasaje un tanto extraño, pero hay muchas perlas escondidas acá a partir de las sombras. En el libro de Levítico, capítulo 14, verso 33. Levítico, capítulo 14, verso 33 en adelante. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará.
Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuvieren la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Bueno, no acostumbro a leer pasajes tan extensos. Todo lo que es sombra, figura y tipo en el Antiguo Testamento suele ser difícil de entenderlo, un poco enredado, las leyes sanitarias, pero nosotros no tenemos la lepra estos días, pero tenemos el coronavirus. Hoy día tuve que obligadamente, ineludiblemente, oficiar un servicio fúnebre porque partió una pastora muy querida nuestra, joven, 47 años, dejó 2 hijos y parte de nuestro equipo. Así que en la tarde tuve que ir al cementerio, más bien fui a la casa donde la estaban velando. Y bueno, había mucha gente y uno va bajo estrictas medidas de seguridad, cuidándose con mascarilla, con lentes. Después que volví del cementerio, me desnudé prácticamente, entré por la parte de atrás de la casa y me saqué toda la ropa a lavarla, me bañé, bueno, tú sabes. Entonces, quiero enfocarme en un asunto espiritual. Toda casa sin Cristo es una casa leprosa. Primer principio. La lepra
siempre simboliza el pecado en cualquiera de sus formas, donde reina el pecado. Ah, en las casas donde reina la gracia, que son casas sanas, nosotros fuimos sacados debajo del dominio de la ley, del dominio del pecado. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis, sino que reina la gracia. Así que, primer principio, toda casa en donde no está Cristo, al menos para Dios, es una casa leprosa. Entonces, quiero desarrollar 10 pasos para sanar una casa leprosa. Número 1, el principio es este: tengo un problema en mi casa que no sé resolver. Hay un problema que te superó, hay que llamar al sacerdote. Ese es el primer principio. Nosotros, más allá de ser familias biológicas, nosotros somos la familia de la fe. Nadie sale solo de las crisis. Dios ha provisto recursos, el cuerpo de Cristo. Por eso es imperativo entrenar a la gente para que vaya a las casas, para que abra las escrituras. Dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Vamos a exponer la palabra viva, vamos a tener comunión con la gente y vamos a sanar sus vidas. Levítico 14:35 dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Así que el primer punto, tengo un problema en mi casa que yo no sé resolver. Busca al hombre y a la mujer de Dios. Somos asignados. Número 2, nosotros somos los sacerdotes reales del nuevo pacto. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice que somos real sacerdocio, gente santa. Hasta que eso no se encripte, algo que esté encriptado en nuestro espíritu, que nosotros todos somos sacerdotes reales del nuevo pacto. Y un sacerdote en griego es hiereus, que es alguien que elimina la distancia que hay entre Dios y el hombre. En el antiguo pacto era el Cohen, los sacerdotes eliminaban distancias entre Dios y el hombre. Nosotros también eliminamos esa distancia, pero además llevamos a Cristo al interior del hombre. Los engendramos en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los asignados a las casas? Nosotros, los sacerdotes reales del nuevo pacto. El tercer principio, entrar en la casa. Esto es una visitación que sana, una visitación sanadora. Nosotros no vamos a dar un tema, los 3 puntos o los 4 puntos. También damos el tema, pero vamos a algo mucho más trascendente que eso. Nosotros vamos a visitar la casa, vamos a tener presencia para impartir la vida de Dios allí, cada semana. Levítico 14:36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Nosotros vamos bajo la unción del Espíritu, hay discernimiento de espíritu, Dios nos da fuertes impresiones de lo que está sucediendo en esa casa con su gente, pero también nos da las respuestas, las soluciones. Vamos como resolvedores de problemas.
vamos llevando la gracia de Dios a esos hogares. Ese es el hábitat natural de la iglesia. La iglesia se desarrolla en ese ambiente doméstico, donde los hebreos se comieron el cordero y pintaron con la sangre los dinteles y Dios les devolvió el sacerdocio porque ellos por 430 años habían olvidado la circuncisión, habían olvidado su identidad, y Dios lo primero que hace antes de sacarlos de Egipto les devuelve el sacerdocio para que cada padre de familia sacrifique el cordero. Y había un protocolo para comerse el cordero, pero les devolvió el sacerdocio a la casa. El sacerdocio real regresa a la casa. Esa es la constante de Dios. Número 4, dice que examinará la plaga, discernimiento. Levítico 14:37. Examinará la plaga y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. Algunos de nuestros obreros, la gente de nuestro equipo, trabaja con gente del inframundo, gente que ha estado en el narcotráfico, en la cárcel, y en una ocasión invitaron a una muchacha que ahora es pastora de nuestro equipo, una obra extraordinaria, y ella viene de una familia de narcotraficantes. Su madre está purgando 2 condenas y su hermana también está en prisión, su padre está con cadena perpetua, y ella fue alcanzada por la gracia de Dios, pero ella iba a la casa iglesia y en su mochila andaba con 1 kilo de cocaína de alta pureza. Nadie sabía, porque ella la usaban para transportar droga. Y esa noche se ministró la palabra y el Espíritu Santo la tocó de tal modo que ella, en medio del grupo, abrió su mochila, sacó el paquete de la cocaína y dijo: yo sé que esto no lo tengo que hacer más. ¿Qué hacemos con la cocaína? Es mucho dinero. Y ella dijo: no sé qué va a pasar con mi vida, pero esto yo quiero que lo destruyamos acá, porque voy a pasar la línea, el punto del no retorno, nunca más. Destruyeron 1 kilo de cocaína de alta pureza. La vida de esta chica cambió para siempre. Se casó con un muchacho de la iglesia y hoy son pastores en un área en Viña del Mar, alcanzando gente que está perdida en la droga, muchos de ellos en prisión, y ahí se convierten. Necesitamos no solo llevar un tema de 5 puntos y aprenderlo de memoria, necesitamos activar los dones, activar el discernimiento de espíritu. Pablo dice que cuando uno habla en lenguas, el incrédulo no entiende nada y va a pensar que tú estás loco, pero si tú le hablas una palabra de ciencia, es convencido y se convertirá y se arrepentirá de sus pecados. Entonces el sacerdote entraba, desocupaba la casa y la examinaba. Número 5, el principio de atar y desatar. El Señor nos dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros no estamos tan convencidos de ese grado de autoridad que la tenemos. Tenemos que actuar con esa revelación de autoridad. El Levítico 14:38 dice: el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Nosotros vamos a las casas
como verdaderos transfusores de ambiente. Nosotros cambiamos los ambientes. Nosotros cambiamos la muerte en vida, la pobreza en abundancia. Nosotros cambiamos la enfermedad en salud rebosante. Todo es cambiado. Tenemos poder para atar la pobreza, desatar la riqueza, atar la enfermedad, desatar la salud, atar el odio, desatar el perdón. O sea, el poder de atar y desatar está en nosotros. Nosotros no vamos a las casas desprovistos de autoridad. Vamos equipados y respaldados con toda la autoridad del cielo. Número 6, regresar semanalmente para completar el trabajo. Esto tiene que tener periodicidad. Esto tiene que tener como un entrenamiento, frecuencia y periodicidad, semanalmente. Levítico 14:39, y al séptimo día volverá el sacerdote, volverá y la examinará de nuevo, ¿no? Y si la lepra se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras que tuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad, el lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad, el lugar inmundo, el barro que raspare. Hay un tema que tenemos que romper nosotros, y en la iglesia tradicional se visita a la gente cuando tiene problemas. Vamos a visitar al que está enfermo, a la persona que está pasando una dificultad. Pero en el nuevo pacto nosotros tenemos un plan de visitación sistemática. Nosotros no visitamos solo porque hay problemas. Visitamos sistemáticamente para edificar. Nosotros nos reunimos con nuestra gente para edificar. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina de una manera bien especial, porque dice Hechos capítulo 28, y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y Pablo estuvo 24 meses. Nosotros recién llevamos 4. Faltan 20. Esperaba que se sonrieran un poco, se alegraran, pero está bien. 24 meses estuvo Pablo en una casa alquilada en Roma, en una especie de arresto domiciliario, y recibía a todos los que a él venían. A todos los que venían a la casa los recibía gustoso, hablando acerca del reino de Dios. El tema central era el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Son 2 temas que no pueden ir divorciados. Cuando tú hablas de Cristo, estás hablando del reino. Cuando hablas del reino, estás hablando de Cristo. Así que estos eran los 2 temas de Pablo por 2 años, hablando del reino de Dios, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 2 años en un trabajo pedagógico, doméstico, desde la casa. Yo estoy teniendo una escuela todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, una escuela del Nuevo Pacto, y estamos teniendo todos los días entre 700, 750 personas conectadas. Yo estoy sorprendido, y ha sido un trabajo de 4 meses, todos los días, de lunes a viernes, enseñando las riquezas del Nuevo Pacto. ¿Cuántas cosas pueden suceder en una casa y desde una casa? Es la estrategia perfecta de Dios. Número 7. Poner fundamentos de reino. Levítico 14, verso 42. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa.
poner el fundamento correcto. Hay una palabra, hay un nivel de palabra, la palabra del fundamento. Esa palabra es importante que la tengamos muy clara. Mucha gente en las casas es gente nueva. Entonces, la palabra del fundamento es el primer nivel y luego viene la palabra de la perfección. Pablo habla de la palabra del fundamento y la palabra de la perfección. La palabra del fundamento es comparado con la leche y la palabra de la perfección es comparada con el alimento sólido. Entonces, necesitamos poner ese fundamento que es Cristo y luego edificar encima. Es todo un proceso, una estrategia con cada persona, pero tenemos que empezar por las cosas fundamentales y tenerlas claras. Todo hombre y mujer de Dios debe tener claro el fundamento. Número 8, una casa que no se abre. Levítico 14, verso 43 y 45. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es, derribará, por tanto, la tal casa por piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. En la experiencia nuestra se han cerrado casas, pero yo le llamo las casas ombligo. En Argentina al ombligo le llaman pupo. Bueno, las casas ombligo, ¿no? O pupo, que no permanece, pero dan nacimiento a algo. El ombligo da nacimiento a algo, a un nuevo bebé, pero el mismo cordón umbilical después se cae. Entonces, como la iglesia es un cuerpo y también hay pechos que amamantan y hay órganos que engendran, es todo un equipo. También hay un cordón umbilical que trae existencia, pero después se hace innecesario. Entonces se nos cierran iglesias, se nos cierran casas, pero se abren otras. Siempre es así. Número 9. Sí. Cuidar a los nuevos, a los hijos de paz. Levítico 14, 46, 47. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Cuando hablamos de cuidar a la gente, y estaba escuchando justamente hoy en la mañana un mensaje del apóstol Gustavo Lara en YouTube. No sé exactamente dónde estaba predicando, pero él comenzó hablando de esta manera. No se trata solo de cuidar gente, sino cuidarlos en el propósito. A veces nos pasamos la vida cuidando gente que no va para ninguna parte y me pareció glorioso lo que dijo. Y yo se lo repito tal como lo escuché. Él dice, se nos va la vida cuidando gente que no va a ningún lado, pero nosotros tenemos que cuidar gente para el propósito y en el propósito. Entonces, ¿cómo cuidaba Jesús a la gente? Jesús es el modelo para cuidar a la gente. Los cuidaba sanándolos. Jesús cuidó a los niños
en Jerusalén bendiciéndolos. Los cuidaba a ellos, instruyéndolos en la palabra. Jesús cuidó a la gente mostrando milagros. Todo lo que Jesús hizo era un proceso de cuidado para el propósito, para conducirlos al propósito eterno de Dios. Este tema de cuidar en el nuevo pacto hay que redefinirlo. ¿Cómo se cuida a los santos? Los cuidamos formando a Cristo en ellos. Los cuidamos sembrando la palabra del reino en ellos. Los cuidamos orando con ellos y enseñándoles a orar. Cuidar es una tarea tremenda, enorme. Ustedes conocen a Jairo, ¿no? Y tú sabes que ellos tienen una hijita que acaba de cumplir 1 año, Alana. Bueno, he disfrutado todo el proceso, el nacimiento, el embarazo de Jessica y cómo ellos cuidan a su hija. Entonces, cuando ella está en el dormitorio, tienen una cámara, una camarita que enfoca la cuna y ellos desde su dormitorio o cuando están en la planta baja, tienen el monitor y ahí la ven a Lana y la escuchan. Están atentos a todo, ¿no? Ellos están velando que nada les suceda. Los nuevos tienen que ser cuidados y también los nuevos dictan tu agenda. Yo no sé si hay madres que me están escuchando, asumo que sí hay madres. Cuando tú tienes un hijo, toda tu agenda es alterada. El bebé comienza a gobernar tu agenda. Entonces tenemos que establecer ciertas prioridades con los nuevos. Nosotros a veces tenemos una iglesia que está diseñada para una iglesia que está estructurada, el culto, todo lo que se hace está destinada a los antiguos, a los hermanos, a los tradicionales, a las personas que conforman ya parte 20, 30 años de una iglesia. Entonces los tenemos a ellos contentos y no tenemos un enfoque hacia los nuevos. Se está profetizando por ahí y coincido en que una vez que termine esta pandemia, se van a llenar las iglesias de gente nueva, créalo. Vamos a colapsar y vamos a necesitar tener un corazón de padre y de madre para cuidar mucha gente nueva. Número 10, aplicar la sangre de Cristo sobre la casa. Aplicar la sangre de Cristo. Bueno, aquí ya leí el pasaje para no cansarlos. Levítico 14, del 48 al 57. Hay todo un sacrificio de un ave. La sangre tiene que ser rociada. Y esto es tipo y sombra de la sangre de Cristo. Preciosa gente de Dios, nunca habrá un día en que no necesitamos la preciosa sangre de Cristo. Todos los días tenemos que aprender a aplicar en el nuevo pacto la preciosa, dice Pedro, la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un uso específico en nuestra vida. Yo quiero regresarlos brevemente y con esto voy a ir concluyendo brevemente a la Pascua hebrea, porque cuando ellos iban a salir de Egipto, ellos celebraron la Pascua. Y Pablo dice en 2 de Corintios que Cristo es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con los panes sin levadura. Ellos sacrificaron el cordero y luego se comieron el cordero y pintaron
los dinteles con la sangre del cordero, y ellos entraron por la puerta manchada con sangre, por la puerta sangrienta, entraron a su casa, una casa hecha de ladrillos egipcios, una casa de esclavo, una casa pobre, donde no había ningún protocolo. Recuerden, el padre de la familia sacrificó el cordero, ellos entraron por esa puerta de la casa hecha de ladrillos egipcios. La Biblia nos dice que la puerta es Cristo y el que por mí entrare será salvo. Así que ellos cruzaron la puerta manchada con sangre, que es Cristo, y cuando ellos cruzaron la puerta, ellos ya habían salido del sistema egipcio. Salir geográficamente era un trámite, pero cuando ellos cruzaron la puerta manchada con sangre, ellos habían salido del sistema. Entonces, esta puerta manchada con sangre es un tipo de Cristo. Cuando ellos entraron a esa casa, no había ninguna división, no había un lugar santo, ni un lugar santísimo. No había velo. Todo eso se desarrolló en un ambiente doméstico, en la sencillez de un ambiente doméstico. La ley vino para complicarlo todo. Después, en el tabernáculo, nadie podía entrar, había una zona de exclusión, había un velo, nadie podía entrar al lugar santísimo y solo los sacerdotes al lugar santo. El pueblo llegaba solo a la periferia del atrio, no podían entrar. Entonces, pero antes de eso, en la Pascua, todo fue así, en un ambiente de familia. El padre sacrificó, entraron en la casa, se comieron el cordero en un lugar donde no habían separaciones, todo era un ambiente sencillo, se estaban comiendo a Cristo. Eso es lo que Dios quiere recobrar para su iglesia en la casa, recobrar el comernos a Cristo sin protocolos, sin jerarquías, sin ninguna complicación religiosa, en la simplicidad de un ambiente doméstico, disfrutar la dulce presencia del Señor. Yo quiero declarar y profetizar sobre vuestra ciudad y las ciudades que están representadas, que Dios nos devuelve las casas. La iglesia volverá a su hábitat natural. Puedo ver con los ojos de la fe miles y miles de hombres y mujeres entrenados como sacerdotes reales para ir a las casas y reunir a las familias. En cada casa se va a cumplir lo del libro de los sellos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les invito para que oremos y sellemos esta palabra con una oración profética en donde podamos visualizar una gigantesca red de casas conectadas en el espíritu, en la ciudad, una red tan grande, más grande que McDonald's, que Pizza Hut, una red de casas en donde simultáneamente se estará glorificando a Dios, se estará intercediendo, en donde cientos y miles de hombres y mujeres estarán impartiendo la palabra en esas casas, creciendo y desarrollándose. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos creen que esto sí va a suceder? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Estamos plenamente convencidos de que tenemos que volver a la sencillez, la simplicidad de tu iglesia,
de tu evangelio en los ambientes domésticos. Oro, Señor, para que cada casa de cada hijo tuyo y los que se irán ganando se abran gozosamente, se abran de manera espontánea para tener reuniones allí. Que cada casa sea un centro, un polo de multiplicación. Yo bendigo, Señor, el trabajo que se está haciendo en el sur de Argentina, en el extremo sur, toda la isla de Río Grande. Padre, los bendecimos. Oro por el pastor Calviño, su esposa, sus hijos, todo el equipo que trabaja junto, creyendo que el sueño es posible. Libértanos de las cosas que no producen resultados. Libértanos de todas las actividades infructíferas que nos suman para el propósito eterno. Socórrenos de todos los distractores de tiempo. Socórrenos de todo aquello, Señor, que nos gusta a nosotros, pero que no cumple el propósito para ti. Que podamos ser objetivos, que el tiempo que viene podamos maximizar el resultado del trabajo, podamos ver, Señor, el fruto de la aflicción de nuestra alma para quedar satisfechos. Nos ponemos en tus manos, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Quiero agradecerles por la oportunidad, bendecirles. No veo al pastor Calviño, a ver si lo encuentro por ahí. Ahí está. Pastor, muchísimas gracias por esta oportunidad y mañana voy a continuar en este punto a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde. Tengo entendido. Ujú. A las 17 horas. 19. A las 19. A la misma hora.